Muy bien. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 21. Vamos a estar leyendo y estudiando en esta mañana. Primera de Juan 2, 18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Vamos a orar. Señor, te pedimos, Padre, que tú bendigas tu palabra en esta mañana, nos estés bendiciendo a cada uno de nosotros, Señor, y a aquellos que no han podido venir, que tú lo estés cuidando, guardando. Padre, bendice tu palabra, Señor, dame de tu gracia al predicarla y ayúdanos a entender estas verdades y a poderlas poner por obra en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos y lo dejamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta oportunidad, hermanos, el apóstol Juan nos está hablando acerca de los últimos tiempos y menciona ahí, ¿verdad?, el anticristo y los anticristos que están surgiendo y salen de en medio de la iglesia. Y recordemos, hermanos, que el apóstol Juan estaba escribiendo esta carta precisamente para hacer frente a las malas enseñanzas, a las herejías que estaban surgiendo en su tiempo y querían alejar a los cristianos de la verdad, querían traer confusión, ¿verdad? Ahora, el apóstol les recordaba que estaban viviendo en los últimos tiempos. Y muchos que estuvieron en la iglesia ahora se habían convertido en promotores de la mentira, creando falsas doctrinas, creando cosas que la palabra de Dios no estaba diciendo, pero querían implementarlas para crear un conformismo, por así decirlo, ¿verdad? Pero comienza ahí el versículo 18 diciendo: hijitos, ya es el último tiempo. Y en este versículo el apóstol Juan nos habla de que ya es el último tiempo, pero ¿a qué se refiere? ¿A qué se está refiriendo con esto? Bueno, para ellos el último tiempo o los postreros días serían aquellos últimos años de la historia donde la iglesia tendría su tiempo de desarrollo, ¿verdad? En medio de la gran oposición que van desde el tiempo de Pentecostés hasta el momento que inicie la gran tribulación. Ahora, Pablo llamó, hermanos, estos tiempos de estos tiempos venideros, ¿verdad? Estos los postreros días, los últimos tiempos, los llamó tiempos peligrosos, ya que se podía desviar tan claramente la verdad de la palabra de Dios. Y no es necesario que lo busquen, hermanos, si quieren lo pueden hacer. Perdón que no tengo los versículos ahí en la pantalla. Pero en 2 de Timoteo 3, 1 al 5, ahí está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? 2 de Timoteo 3, 1 al 5. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita.
Claramente el apóstol Pablo estaba diciendo, estos tiempos en los que estamos, incluso nosotros, hermanos, son tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque se levantarán todo tipo de personas con estas facultades, entre comillas, ¿verdad? Por otro lado, hermanos, si bien es cierto que los postreros días se caracterizaban, ¿verdad?, por el surgimiento de la apostasía, de las falsas doctrinas, también será el tiempo donde la iglesia se levantará y proclamará la verdad del Evangelio. Y toda transgresión y desobediencia, bueno, recibirá una justa retribución. Como dice allí en Hebreos, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Por eso el apóstol Juan, hermanos, escribía a los cristianos de su tiempo, hijitos, ya es el último tiempo. Y podemos preguntarnos, ¿verdad? ¿Por qué si el apóstol Juan estaba diciendo, hijitos, ya es el último tiempo? Desde aquel tiempo, ¿verdad? Hoy en día también estamos esperando la venida del Señor. Y simplemente, hermanos, porque el día y la hora, dice la Biblia, nadie lo sabe. ¿Cuándo vendrá el Señor por su iglesia, verdad? Ni los ángeles, ni el Hijo, sino el Padre. Por eso hay tantos ahí afuera, ¿verdad?, que andan calculando la fecha, cuándo va a venir el Señor, y tantos otros que andan diciendo, ¿verdad?, en tal fecha se va a acabar el mundo, y así sucesivamente, pero solamente el Señor sabe cuándo Él va a venir por su iglesia. Ahora sigue diciendo versículo 18, allí en 1 Juan 2, dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y sigue diciendo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. El apóstol Juan le recuerda a los creyentes que de su tiempo, que estaban viviendo en el último tiempo. Y según habían oído, el anticristo venía. Ahora, el apóstol Juan acá se estaba refiriendo específicamente al personaje que aparecerá al inicio de la gran tribulación, y que por obra de Satanás se levantará en lugar de Cristo para gobernar el mundo y traer una paz ficticia, por así decir, ¿verdad? Tampoco tenemos, hermanos, que estar sacando la cuenta quién será el anticristo y cuándo. No. Cuando éste esté gobernando, nosotros ya no estaremos acá, porque el Señor nos vendrá por su iglesia, ¿verdad? Y no estaremos pasando este tiempo de tribulación, sino que estaremos con el Señor, y luego a futuro sí vendremos donde el anticristo será vencido, ¿verdad?, por el mismo Señor. Ahora, ¿quién es el anticristo? ¿Qué es el anticristo? Bueno, es la persona que se opone a Cristo y quiere tomar el lugar de Cristo, engañando a las personas para que lo sigan. De esta forma se espera que el anticristo aparezca, hermanos, cuando la iglesia ya no esté aquí. Imagínense el caos que va a producir cuando los cristianos desaparezcan. Hermanos, son conceptos y doctrina de la palabra de Dios que tenemos que estar conscientes de que el Señor Jesucristo nos salvó si hemos depositado nuestra fe y confianza en Él, y Él vendrá por su iglesia. Y como decía Juan, ¿verdad? Ven, Señor Jesús, ven pronto. Y ese tiene que ser nuestro anhelo, nuestro deseo, que el Señor venga por su iglesia.
Pero mientras que estamos acá en la tierra, mientras que el Señor no venga por su iglesia, tenemos mucha tarea por hacer. ¿Y cuál es la tarea principal, hermanos? Compartir el Evangelio. Porque ¿cuál es la voluntad de Dios? Que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Ahora, durante todo este tiempo de historia, más de 2000 años en que la iglesia ha estado en la tierra, se le ha llamado anticristos a muchas personas. Y si bien es cierto, muchos de estos se han acercado al carácter diabólico y dictador que este gobernador mundial tendrá, el verdadero anticristo aún no se ha manifestado, porque se manifestará cuando el Señor venga por su iglesia. Y nosotros todavía estamos acá, así que el anticristo todavía no está. Pero así en la historia, hermanos, han existido hombres y tal vez mujeres, pero a mí se me ocurrieron algunos nombres, como Nerón, Napoleón Bonaparte, Mussolini, Adolf Hitler y tantos otros que han sido identificados como anticristos, ¿verdad? Pero estos son solo modelos que se han acercado por su maldad al carácter y la obra del anticristo, del Satanás. Personas que han sido crueles y que han actuado de una manera tan horrorosa, ¿verdad? Causando tantas muertes, tanta destrucción. Y eso es lo que hace Satanás, ¿verdad? El enemigo ha venido para matar y destruir, pero el Señor dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Gloria a Dios por ese Dios que creemos, ¿verdad? Ahora sigue diciendo el versículo 18, hermanos: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron, versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y acá vemos que el apóstol Juan está dando una alerta: cuidado con los anticristos. El apóstol Juan acá estaba haciendo una alerta, hermanos. Y hoy en día hay tantos anticristos, no el anticristo principal, ¿verdad?, sino aquellos que han escuchado la verdad y se apartaron para enseñar una falsa doctrina. Eso sí, es a los que el apóstol Juan los llama como los anticristos. Aquellos que están negando la fe verdadera por seguir doctrina de hombre. Pero si consideramos esta palabra, hermanos, anticristos, podemos entender que Juan se refiere a todos aquellos que han tratado de colocarse en el lugar de Cristo, como sustitutos de Cristo, que prometen llevar a las personas a la vida eterna a través de introducir doctrinas erradas. Y tristemente estamos rodeados de eso, hermanos. De acuerdo a Juan, se caracterizan porque salieron de nosotros. Es decir, actuaron como cristianos. Y no me estoy refiriendo, hermanos, a aquellos que tal vez estuvieron con nosotros y ahora ya no están con nosotros. Me estoy refiriendo a las personas que conocen la verdad
y salen y enseñan otra cosa que no va acorde a la palabra de Dios. Actuaron como cristianos, pero se desviaron con malas enseñanzas de la palabra de Dios. Y muchos creyentes, hermanos, militaron o profesaron como cristianos, perteneciendo a una iglesia, pero podemos entender claramente que nunca fueron salvos. Porque una persona que conoció la verdad, pero termina creyéndose igual o mejor que Cristo, sin duda que no conoció al verdadero Señor, ¿verdad? Porque si no, como dice ahí el versículo, hubiesen permanecido con Cristo, con nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora, hoy en día, hermanos, vemos que existen muchas sectas y no podemos malinterpretar este versículo 19 como que salieron de nosotros y ya no son de nosotros, como si fuera una secta. No, nada que ver. La iglesia del Señor no es una iglesia, no es una secta. Es un grupo de creyentes que han creído en el mismo Salvador, pero yo voy a nombrar algunos, hermanos, para que podamos entender a cuánto ha llegado el humanismo, el mundo, en este tiempo, ¿verdad? Elena de White, quien fundó el movimiento adventista del séptimo día. Charles Russell, quien fundó el movimiento de los testigos de Jehová. José Smith, quien fundó la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, o más conocido como mormones. Todas estas personas, cuando uno empieza a estudiar la vida de estas personas, todas estas personas se congregaban en iglesias de sana doctrina. Qué curioso, ¿verdad? Tanto Elena de White, creando ese movimiento de los adventistas del séptimo día, que lo vimos en Gálatas, ¿verdad? Cuando estuvimos estudiando un poco, guardando la ley. Como que Cristo no era suficiente, sino que tenían que guardar la ley. Por eso se reúnen los sábados, no se reúnen los domingos. ¿Por qué? Porque siguen guardando la ley, creyéndose que son más santos que nosotros. Y si hablamos con cualquier adventista, hermanos, ellos creen que nosotros estamos en un error. Pero esta mujer, Elena de White, de niña se congregaba en una iglesia bíblica. Sí, yo leí el libro. Amén. Y es importante, hermanos, entender estos conceptos porque obviamente no tenemos que despreciar a nadie ni nada por el estilo, pero cuando vienen y nos golpean la puerta, saber con quién estamos tratando. Porque bien sabemos, y claramente como dice la Biblia, Satanás no aparece como esos dibujitos, ¿verdad? Es el diablo con la cola y todo rojo con cara de malo. ¿Cómo dice la Biblia? Como ángel de luz. Satanás se disfraza como ángel de luz. Y tenemos a esta mujer, ¿verdad? O tenemos a Charles Russell, también desde joven, yendo a una iglesia de sana doctrina, escuchando la palabra de Dios. Pero fundó el movimiento de los testigos de Jehová, quitándole el lugar al Señor Jesucristo, diciéndole que Él no es Dios. Falsa doctrina. ¿Quién sacaría el lugar de Jesús diciendo que Él no es Dios? Satanás. Porque quiere que el Señor Jesucristo pierda credibilidad. Y ahí está ese movimiento, ¿verdad? Y andan ahí golpeando puertas y gente que se ve muy amable, pero cuando le empezamos a leer versículos de la palabra de Dios, Juan 1:1,
que habla del Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Jesús es Dios. Ya como se sienten incómodos y ya se van a otro lugar, ¿verdad? O este otro hereje, José Smith, fundador de los mormones, otra persona desde niño escuchando el Evangelio, congregándose en una iglesia, pero pasó a crear una falsa doctrina enseñando que él era el hermano de Jesús, porque se le había aparecido y le había dejado unas tablas, como Dios dejó a Moisés, que el domingo pasado lo estuvimos viendo. Se le apareció un ángel a José Smith y le dejó las tablas, y a partir de ahí comenzó el movimiento de los mormones. Y tan sutil es Satanás, hermanos. Este hombre, José Smith, dentro de la doctrina, falsa doctrina que creó, en parte de su doctrina está la poligamia. ¿Saben lo que es eso? Un hombre con muchas mujeres, muchos matrimonios. Y no solamente eso, sino que podían ser menores de edad. ¿Ustedes creen que Dios aprueba una doctrina así? De ninguna manera. Pero todas estas personas, estando y escuchando la verdadera doctrina, se desviaron, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hermanos, cuánto cuidado hay que tener con las falsas doctrinas. El anticristo aún no ha venido, no se ha manifestado, porque seguimos aquí. Pero hay muchos anticristos por ahí afuera confundiendo a la gente. Mucha falsa doctrina enseñando a las personas. Y hermanos, algunos están tan convencidos de esas falsas doctrinas que se meten con tanta profundidad en esas cosas, ¿verdad? Miren, hay una parte de los mormones que en el templo de ellos, porque esos edificios que vemos todos iguales se llaman capillas, pero el templo principal, que por ejemplo está en Montevideo, ocupa prácticamente una manzana. No todos pueden entrar ahí. No cualquier hermanito, solamente los que están bien económicamente. Pero ¿saben qué? Tienen como una especie de bautisterio, como una piscinita, y ahí está lo que se llama el bautismo por los muertos. Aquellos que no han creído se bautizan para sacarlos del infierno e ir al cielo. Imagínense tantas atrocidades en cuanto a la palabra de Dios. Por eso personas como esta podemos decir que claramente son a eso los que el apóstol Juan llamaba los anticristos. Y hermanos, no hay que discutir con estas personas. Simplemente hay que nombrarle algunos versículos de la palabra de Dios. ¿Y saben lo que hay que hacer? Traerle confusión, dejarlos pensando. Porque son almas y el Señor Jesús murió por ellos también. Pero están tan confundidos, tan cegados. Están cegados por el enemigo, ¿verdad? Versículo 20 y 21, y ya vamos terminando. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad,
sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Juan les escribe estas cosas a sus lectores sabiendo que ellos conocen la verdad. Y hermano, conocemos la verdad, la tenemos en nuestras manos. Por eso es necesario estudiarla, abrirla, la palabra de Dios, y entender: Señor, dame entendimiento de tu palabra. ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar? ¿Saben? Estos mormones, y yo recuerdo a nuestra querida hermana Nelly, ¿verdad? Que iban los mormones y les llevaban prácticamente una biblioteca, ¿no? Muchos libros para estar leyendo, sustituyendo el mejor libro, la palabra de Dios. Pero acá tenemos, ¿verdad?, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, escrita por el Señor, inspirada por Dios. Y el apóstol Juan le está diciendo: ustedes que conocen la verdad, no deben creer en las mentiras del anticristo. De los anticristos, perdón. Que además le dice que ellos ya tienen la unción del Santo. El creyente es ungido, hermanos. Somos ungidos por el Espíritu Santo con el sello de pertenencia a Dios. Nadie, dice la Biblia, nadie nos puede arrebatar de su mano los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Poseemos la verdad del Evangelio, que muestra el verdadero camino, como dijo el Señor Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Los anticristos van a mostrar una mentira, pero el mismo Jesús, en el cual nosotros creemos, dice: yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Sí, hubo un tiempo que andaban todos por allá por el barrio, ya casa fueron, un peruano y un... Ajá, sí. Entonces me identifiqué. Amén. Amén. Y dije que no creía en esas cosas, porque yo no creía en eso. Amén. Yo era de Dios y Jesús que murió por nosotros en la cruz. Me dije, y se miraba entre ellos y te luego, bueno. Sí. Y a los Luisa también fueron 2 o 3 veces. Pero ellos sacaron que me verdad. Hermanos, como dijo la hermana Blanca, ¿verdad? Tenemos que testificar. No nos callemos. No es para entrar en una discusión y pelear con la gente, ¿no? Pero tenemos que darle el Evangelio. Amén. Imagínense, hermanos, los testigos de Jehová no creen ni a dónde van a ir. Usted le pregunta a un testigo de Jehová: ¿a dónde va a pasar la eternidad? No sé. Y la Biblia claramente dice: el que ha creído ya tiene la vida. Hermanos, nosotros ya tenemos la vida eterna. Si morimos en este momento, sabemos a dónde vamos a ir. Pero le preguntamos a cualquiera de estos que dicen que tienen la verdad y no saben a dónde van a ir. Qué triste que no, por una falsa doctrina no sepan a dónde van a ir. Hermanos, leo nuevamente el pasaje y terminamos. Pero estemos atentos, ¿verdad?, a que las artimañas del diablo, el Satanás siempre va a estar buscando la manera de hacernos caer, pero tenemos que estar firmes en la verdad. Dice el versículo 18: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas.
No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu salvación tan grande. Gracias porque hemos conocido la verdad y la verdad os hará libre, dice tu palabra. Amado Señor, te rogamos para que tú nos mantengas firmes en tu sana doctrina, la palabra de Dios. Te rogamos, Padre, para que si en algún momento nos chocamos con algunas de estas falsas doctrinas, podamos testificarles del verdadero Evangelio, del Señor Jesucristo, el cual es el camino, la verdad y la vida. Gracias, Padre, por este tiempo junto a tu palabra. Gracias por estas enseñanzas del apóstol Juan, instruidas por ti, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos des un hermoso día donde podamos disfrutar de tu presencia en todo momento. Y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.